Gracias, José Manuel. Señor Arturo, compañeros y compañeras, un saludo especial a mi maestro y amigo Ernesto Murro, a quien el Movimiento Sindical de las Américas le debe muchas cosas, especialmente en el área de la seguridad social. Yo quiero empezar con el tema de la crisis que nos abruma en este momento, y quiero empezar hablando sobre ella porque este debate sobre la seguridad social debe hacerse en el marco de esta crisis y de una caracterización de la crisis que desde mi punto de vista, y creo que nuestro punto de vista, difiere diametralmente no solamente cuando hablamos de la crisis, sino sobre todo cuando hablamos de la salida de la crisis. En el Foro Social Mundial me preguntaba una periodista: ¿por qué usted ya habla de la salida de la crisis? Porque la visión que tengamos, hablamos de la salida de la crisis, porque la visión que tengamos de la salida de la crisis va a hacer que tomemos uno u otro rumbo. Es decir, en el mes de enero, la CSI, invitada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fue a Washington a debatir el tema de la crisis, y estuvimos ahí. Y ahí el directorio del Fondo Monetario Internacional nos decía: sí, nosotros estamos propiciando que los gobiernos combatan la crisis con una participación directa, pero esto no puede durar siempre. Esto alguna vez debe encarrilarse nuevamente hacia donde estaba. Y no hay que ser muy listo para detectar entonces que la propuesta o la visión de salida de la crisis de los gobiernos, ya planteada por el propio Bush, que ya salió, juntamente con los gobiernos de derecha o derechizados también, porque también los hay, de Europa, es el de superar dos crisis: la crisis financiera y la crisis económica, y volver, por tanto, a la situación de pre-crisis, o sea, a donde estábamos hace un año, con algunos cambios pequeños, algunos matices, como alguna mayor regulación al capital financiero, pero por ahí terminaría la cosa. Una vez me invitaron los trabajadores gráficos de Europa para ir a hablarles sobre el sistema social de América Latina, es decir, mejor, de América del Sur, porque como ellos escuchan todos los días que tenemos gobiernos progresistas, asocian automáticamente con que nuestro sistema social en este momento está mejor que el de ellos. Y fui y les dije: lo que pasa es que la Europa social todavía no murió y no podemos dejar que muera. Y la América del Sur social todavía no nació, pero debemos hacerla nacer, aunque sea en parto por cesárea, porque es de urgente necesidad que los pueblos de nuestra región tengan un sistema de seguridad social, y para eso la acción del movimiento sindical de las Américas es fundamental. Dentro de todo esto, el rol del Estado es fundamental. Un rol del Estado creciente, porque la seguridad social debe ser una política del Estado. La protección, un rol social creciente del Estado para la protección a sectores más vulnerables, que son los sectores de mujeres,
niños, niñas, jóvenes, tercera edad. Un acceso, como la CSA viene defendiendo en su programa de acción, un acceso gratuito a la universalidad de servicios públicos, como educación, sanidad y agua. Pero el problema es que la mayoría de los países latinoamericanos no han ratificado las normas internacionales que articulan los mecanismos de protección social para la población. Umberto Bobbio, un politólogo italiano que muchos de nosotros debemos conocer, decía hace poco en una obra suya, La era de los derechos. Decía que estamos en la historia, el primer derecho humano que fue reconocido fue el derecho a la libertad. Y de eso se aprovecharon los que tenían dinero, los que tenían propiedades. Cuando aparecieron los derechos sociales, se fueron limitando las libertades que tenían esos otros sectores. Y ese es un gran debate. Pero en este momento, yo creo que a nivel internacional se reproduce nuevamente el debate entre cuál vale más, los derechos sociales o los derechos del capital. Porque el capital, de acuerdo a los convenios, a los tratados de libre comercio, a los tratados de libre inversión, pueden moverse libremente. Los seres humanos no. El derecho a la migración no existe, reconocido ampliamente. El muro entre Estados Unidos y México así lo testifica. Esa directiva de la vergüenza europea así lo testifica, que a los inmigrantes sin documentos los meten en la cárcel. O sea, el capital tiene más derechos que los trabajadores y trabajadoras. Y a partir de ahí viene otro debate, el tema de la dualidad entre derechos humanos y soberanía. Pero yo creo que con la globalización de la sociedad, con la globalización del movimiento sindical, con la globalización de los planteamientos de defensa de los derechos humanos de toda la sociedad civil, entre ellas, como actor principal el movimiento sindical, cuestionan ampliamente y relativizan ampliamente esa cuestión de la soberanía. Y hacen valer más los derechos humanos que los derechos del capital. Quiero decir que esas políticas tienen que tener en cuenta también, las políticas de seguridad social deben darse necesariamente desde una perspectiva de género. Porque la discriminación social y laboral, en este caso, que perjudica a las mujeres, se traduce en la discriminación dentro de los modelos de protección social. Y todos y todas sabemos aquí que las mujeres son las que tienen menos necesidad de aportes, las mujeres son las que tienen tratamientos médicos igualados a los de los hombres, especialmente en la edad fértil, cuando más necesitan de la asistencia médica, etcétera, etcétera. Y eso debe traducirse en políticas de Estado. Y estamos en un momento importante, un momento político importante en donde los neoliberales nos dan las señales del camino del árbol, la casa, mientras que nosotros debemos mirar la brújula, debemos mirar las estrellas, guiarnos por ellas y dar los golpes por ellas y dar los golpes de timón hacia ese norte que nosotros queremos, una sociedad igualitaria. Muchísimas gracias.